Hola Paco, bienvenidos a otro episodio más. Creo que este es el 38, no sé, perdí la cuenta en algún momento y ya no la he recuperado. ¿Qué tal? Bien, bien. Sigue sin ser doctor, ¿no? Sigo sin ser es doctor. La cosa que hay que preguntarte. Esperemos que antes de que acabe el año. Hombre, pues no vamos mal entonces. Bueno, antes de que acabe el año puede ser diciembre, pero bueno. Bueno, pero no vamos mal. Quedan menos de 10 meses. Date cuenta que estamos en marzo. Ya, eso sí. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo rápido. Aunque a mí se me está haciendo lento este marzo. Me pasó muy rápido enero, febrero, pero marzo está siendo un poco más lento de lo que yo esperaba. Pero bueno, ya es primavera, con lo que... Yo tengo la sensación de que ya debería acabar el mes, de que este debería ser el fin de semana del cambio de hora, pero no, queda todavía un fin de semana más. Y unos días después. Sí. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues hoy nos hemos venido a hablar de una película que tiene un título rarísimo en español, porque yo la he conocido siempre y nunca se me ocurrió que pudiese tener otro título, que es Starship Troopers, 1997, Paul Verhoeven, que en España aparentemente se llama Las Brigadas del Espacio. Sí, pero ese es el típico subtítulo que le ponen muchas veces a las películas, pero nadie le he escuchado yo nunca hablar de esa película como Las Brigadas del Espacio. Las Brigadas del Espacio. Es una película muy curiosa posterior a Robocop, claro, ¿no? Y lo que no sé es cómo está en relación, porque no me molesté en mirarlo, a Desafío Total. Es el posterior. Es decir, está Robocop, que es del 87, es decir, 10 años justo antes de esta, que fue, digamos, la primera película americana de Paul Verhoeven. Después Desafío Total, Instinto Básico, Showgirls y esta. Ah, cierto. Siempre olvido que es Instinto Básico este hombre también. Y ya como última película americana hizo esta del Hombre Invisible, el Hombre Sin Sombra. Ajá. Que en inglés tenía también un título más chulo porque era El Hombre Hueco, de Hollow Man. Y fue la penúltima película ya americana de Paul Verhoeven después de... Esta es posterior a Showgirls. Esta fue un poco la que cavó su tumba ya. Pero después de Showgirls le dejaron hacer una película. Eso es, al final, es una de las cosas más sorprendentes de la carrera de este hombre. Que después de 3 éxitos tan abrumadores como fueron Robocop, Desafío Total e Instinto Básico, 3 películas que además tuvieron después una resonancia, ¿no? en el cine posterior que se hizo, bueno, sobre todo pues Instinto Básico un poco inaugura, ¿no? el thriller erótico del que se puso tan de moda, ¿no? en el cine de los 90 en Estados Unidos. Desafío Total, ¿no? Siempre está considerada como una de las mejores, ¿no? adaptaciones de Philip K. Dick, ¿no? De Philip K. Dick era, ¿no? Desafío Total es, con diferencia, la mejor adaptación de Philip K. Dick que yo he visto. Claro, es decir, entonces siempre, digamos, y Robocop, pues ya también es otra de las películas que vista hoy en día es tremendamente visionaria. Robocop es asombrosa. Si no fuera por la ropa que lleva y los vestidos, esa película se podía haber hecho exactamente igual. Lo hablaba con un amigo hace unos días. Hace 3 años. Sí. En el sentido de que el comentario social, eso demuestra lo poco que hemos avanzado en 40 años, que el comentario social es exactamente el mismo. De hecho, además, se volvió, digamos, una película más visionaria todavía cuando hace, pues ahora, 7, 8 años, directamente Detroit cayó en una bancarrota tremenda y se convirtió en una ciudad fantasma y una ciudad que directamente, como digo, en la bancarrota. Y es curioso que aquí, pues, Detroit, que es una ciudad, además, muy bien elegida, ¿no? En esa película como la ciudad industrial, ¿no? Por excelencia en Estados Unidos, donde se hacen los coches y donde se hace la tecnología, sobre todo de esta época, pues como que digo, pues casi 30 años después, el futuro de Detroit fue una de las ciudades más afectadas, ¿no? De la crisis del 2008, con una gran cantidad de privatizaciones, que la gracia es que es una de las cosas de las que habla la película, ¿no? De que la policía se convierte en un ente privatizado. A mí me encantaría hacer un episodio de Robocop, pero Robocop da como para 2-3 horas de episodio, porque la película es rica como pocas, es decir. Y Desafío Total, lo que tiene curioso, como lector de Dick de hace mucho tiempo, es que es de las pocas películas basadas en Dick o series de televisión que se permite ser dickiana.
O sea, solo el final es ya sí, es muy de Dick, que la película sea capaz de terminar diciendo, y la gente salga del cine preguntando, ¿fue un sueño o no fue un sueño? ¿Fue verdad o no fue verdad? No, claro, exactamente. Eso es Dick, Esa es la ¿no? gracia. Esa es la gracia. Y además es otra película también que con un comentario social muy Potente. contundente, porque todo el tema este del reparto, ¿no? Del oxígeno y el oxígeno en manos de una compañía privada que va distribuyendo a las clases menos pudientes algo tan simple como es el aire para respirar, denota que obviamente que el joven tiene un discurso. Por eso fue curioso cuando este Starship Troopers se estrena en el 97 que hubiese tantos críticos que no pillasen el chiste. Vamos a ver. Tiene un problema esta película. Tengo preparado el resumen de la película, pero bueno, doy por supuesto que todo el que esté escuchando este episodio la ha visto, así que sí, en todo caso lo leeré rápido. Y que además recuerdo una vez más que no nos importan los spoilers y que si alguien está escuchando esto, pues para adelante si no te importa, y si no, para y la puedes ir a ver porque además está en Disney Plus. En Disney Plus, además, que como... Una sorpresa, yo recuerdo cuando se creó Touchstone, que creo que ya no existe. No. Que fue la división que se inventó Disney para hacer películas que no eran de Disney. Entonces, por ejemplo, yo le recuerdo las primeras películas de Touchstone después de que Touchstone se crease, parece. Por ejemplo, Splash, que creo que es una de las primeras. Y claro, esta película es de Touchstone. Y por eso está en Disney Plus. O sea, no es que sea de la Fox, es que es de Touchstone. O sea, ya era de Disney antes de serlo, lo cual a mí me resultó muy simpático porque no lo recordaba, ¿no? Y la recordé. El problema que tiene esta película es que es demasiado sutil. Curiosamente, además, coincide en el tiempo de una forma muy guay porque está hecha a rebufo de la Primera Guerra del Golfo y luego le vino otra Guerra del Golfo detrás. Con lo cual la película hoy parece menos bruta. O sea, Robocop tiene escenas donde queda claro el discurso político y económico de la película. Esta la hicieron en plan, es una exageración, pero creo que se les quedó corta. Es decir, en un mundo que inventó las Freedom Fries, que es nuestro mundo real, la sátira de Robocop, de Starship Troopers, queda todavía más aguada de lo que estaba. Creo que no la midieron bien en ese aspecto, que es la sensación que me dio incluso al volver a verla. Ya me la dio en su versión. Además, yo creo que, como tú bien dices, el contexto cultural de la Guerra del Golfo no es la misma Guerra del Golfo la de Clinton que la de Bush. Clinton estaba hecha por motivos buenos y al final la historia ha dejado a Clinton como el bueno y a Bush como el malo. Por eso, la película exagera un poco la primera, pero es que la segunda se la ventila. Claro, la segunda coge la película y la ves y dices, bueno, ¿en qué se diferencia esto de...? Claro, se diferencia en la intencionalidad. Pero bueno, ahí voy. Siglo XXIII, unos jóvenes americanos que viven en la muy americana ciudad de Buenos Aires están terminando su educación en un instituto de lo más americano, donde se juega además una versión incluso más violenta del fútbol americano. Carmen quiere ser piloto de aeronaves, Johnny Rico, su novio, es de familia rica, ahí su nombre, y no aspira a nada, pero en vista de que Carmen quiere eso, pues él se alista en la infantería. Puestos a alistarse en cosas, pues en la infantería. Claro, sus padres lo rechazan, con lo cual él se va a la infantería. Supongo que si sus padres hubiesen estado de acuerdo, le hubiesen pillado un puesto bueno. Dizzy, que es el personaje más triste de toda la película, una prometedora estrella deportiva, se alista también porque se muere por los huesos de Johnny. Su mejor amigo Cal, que posee poderes mentales, desaparece de la película, como durante casi todo el metraje, porque se va a hacer oficial así en plan secreto. El entrenamiento básico va bien, como en plan continuación del instituto, se lo pasan pipa, hasta que la gente empieza a morir de verdad y la cosa se complica. De pronto, además, los arácnidos, que son unos insectos espaciales que andan por ahí, que la humanidad se encontró, hartos de que la humanidad se meta en su territorio, en particular los mormones, que hay salen estos pequeños noticiarios en medio de la película, y uno de ellos es que los mormones, huyendo de la tierra, se da a entender que en algún momento desaparecieron las religiones y los mormones están como perseguidos y se fueron a territorio arácnido, a la zona espacial arácnida, y montaron un planeta allí con su colonia, y los arácnidos acabaron hartos y se enfadaron, y además
la humanidad pues está metiendo presión por ahí de vez en cuando, así que se hartan y destruyen Buenos Aires con un asteroide. Con lo cual Johnny Rico ya decide que lo suyo es servir en los militares. Se organiza la invasión de Clandazu, que es el mundo natal de Arácnido, que acaba como el Rosario de la Aurora, allí todos muertos. Tras un cambio de liderazgo en la Federación, que es el gobierno mundial así de corte fascista, se adopta una estrategia que acaba en la captura de uno de los cerebros arácnidos. Carl, con su mejor pinta de SS, aparece de nuevo y declara que el bicho tiene miedo. La película acaba con un clip de propaganda con los protagonistas animando a todo el mundo a alistarse. Detalles. Un detalle curioso que yo no sabía, lo descubrí. Casi todos han salido de Melrose Place y Sensación de Vivir. Sí. Denise Richards y Patrick Muldoon, que son los pilotos. Muldoon persigue a Carmen, al personaje de Denise Richards, pero no se sabe muy bien a quién quiere esta. Son de Melrose Place. Y Casper Van Dien, que parece tal cual un Hyperman de cuando yo era pequeño. O sea, es total y absolutamente de plástico. O sea, parece... De hecho, da toda la impresión de que está maquillado y fotografiado para que parezca todavía más de plástico de lo que debe ser en la vida real. Y Dina Meyer Dixie son de Sensación de Vivir. Y por supuesto Neil Patrick Harris, que es el oficial de la SS, es de un médico precoz. No era Barney todavía en esa época. Todavía. Es decir, quiero decir, hay una intencionalidad de elegir a un cierto tipo de actor para representar a estos personajes que parece muy, 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 muy evidente. Y además que son todos supuestamente argentinos, ¿no? Porque son de Buenos Aires, como tú bien has dicho. Es un Buenos Aires donde todos hablan en inglés, aunque siguen teniendo nombres hispanos, ¿no? Porque se llaman Carmen. De hecho, creo que incluso en la novela en la que se basa, el personaje se llamaba Juan, ¿no? Te cuento también lo que leí. Lo que leí fue que los guionistas se pusieron a escribir esta película y les salió una cosa que se parecía mucho a la novela. Y entonces compraron la novela, porque ya puesto, compras la novela y le cambias el título. En la novela el personaje efectivamente es filipino y además se da a entender que es de raza negra. Hay una escena donde... Pero la novela es muy diferente. O sea, en la novela la lucha es por la supervivencia. Es decir, no es esta... Aquí la guerra parece más colonial que otra cosa. Vamos a ver, Clandazu y la Tierra, cuando se nos muestran en un mapa de la galaxia, está cada uno en un extremo. Es decir, qué problema exactamente hay. No queda nunca claro cómo pueden ser que los territorios estén en disputa cuando cada uno está en un extremo. Y se da a entender que el gobierno de la Tierra... El gobierno de la novela es más de corte militarista con tendencias democráticas, pero muy militarista, que eran más o menos las ideas libertarias del Heinlein. El de la película es claramente fascista. Es decir, la película empieza con ellos en el instituto y su profesor de educación cívica o algo así, que es un ex militar que luego se convierte otra vez en militar porque reaparece luego como en las distintas invasiones, les está explicando que la fuerza es el único recurso y que es la fuerza es el único recurso que ha resuelto jamás los problemas en el mundo. Esa primera escena, ¿no? Da un poco de contexto, ¿no? A qué es lo que ha pasado. Yo tengo aquí apuntado un trozo de diálogo donde dice: este año exploramos el fracaso de la democracia, cómo los científicos sociales llevaron nuestro mundo al borde del caos, ¿no? Le dice al inicio, y dice: hablamos sobre los veteranos y cómo tomaron el control e impusieron la estabilidad que ha durado generaciones desde entonces. Vamos, no, es decir, no puede estar más claro. Y esto es la primera escena, prácticamente la primera escena de la película, donde también se deja claro el tema de los civiles y los ciudadanos, ¿no? Exacto. Que, pues, a cambio, ¿no? de hacer ese servicio militar, ¿no? En teoría son 2 años. Exactamente. A cambio de hacer ese servicio militar, pues, adquieres como una categoría superior a la de civil, ¿no? Los civiles, pues digamos, son ciudadanos de segunda y después están los ciudadanos de primera. No se llega a decir, no creo que no se llega a decir en ningún momento, pero bueno, sí se dice, solo lo tengo que apuntar también, que solo los ciudadanos tienen derecho a votar y la ciudadanía solo se puede obtener mediante el servicio federal en el ejército. Sí, exacto. Pero se da a entender que si eres rico y tienes mucho dinero, da absolutamente igual. No podrás votar, pero no tienes ningún problema, que es la situación de los padres de Rico. Y de hecho, a él en algún momento, mientras está con sus compañeros de la infantería, se le menciona, no está mal para un niño rico, ¿no? En plan, porque la mayor parte de ellos están en la famosa escena de la ducha,
donde están todos desnudos y duchándose, y además aparentemente el director y el personaje estaba desnudo también para que todos se sintiesen cómodos. Además, una escena muy bien rodada porque no hay la más mínima sexualización en ningún momento. Eso es todo un triunfo, sobre todo para la época. Varios de ellos dan sus razones para estar allí. Uno quiere que le paguen los estudios universitarios. Una quiere permiso para tener hijos. Hijos, sí. Que es mucho más fácil si eres ciudadano. Pero se da a entender eso, que si tienes dinero, bueno, pues no podrás votar, pero aparte de eso, pues ¿qué más da? Y si eres pobre, pues te alistas para poder tener cosas en la vida. Porque además otra de las cosas que dice el profesor es que cuando votas estás ejerciendo autoridad política. Estás usando la fuerza. Sí. Y la fuerza, amigos míos, es violencia, la autoridad suprema de la que derivan todas las demás autoridades. Y todas estas frases que acabo de decir la dicen en la primera escena de la película. O sea, no, ¿qué dura esa escena? Pues 5 minutos o algo así. Sí. Y ya queda clarísimo. Problema de esta película. La parodia que está haciendo la película es de un gobierno americano de corte fascista. Claro, se da a entender, pues Estados Unidos se expandió tanto del mundo, o su cultura tanto por el mundo, que básicamente cualquier lugar de la Tierra es Estados Unidos, incluso Buenos Aires. No hay ningún problema. Que ha eliminado de alguna forma las diferencias raciales y sexuales, que con todos, es decir, las mujeres sirven en el ejército en tropas de infantería. Cuando cae, después del desastre de Clandazu, el mandamás de la federación, así de corte militar, pues su sucesora es una mujer de raza negra, que es la que impone el nuevo plan. Pero se da a entender en todo momento que aquello es una sociedad hipermilitarista que no admite, pero que está ejerciendo el control con el control de los medios de comunicación. La Federal News Network o la Federal Network esta que aparece periódicamente y lanza algún tipo de mensaje patriótico. Que eso era algo que salía, si recuerdas, salía también en Robocop. En Robocop estaba muy bien usado, aquí está usado con una efectividad brutal. Vamos a ver, el problema de una película de este tipo a mí me pasó mucho con una que se llama Día de Furia. Un Día de Furia. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Hay un momento dado que va de dos personajes que quieren volver a casa. Solo que uno coge una escopeta y se pone a dispararla a todo, y el otro es un policía que por favor le gustaría volver a casa después de su jornada laboral, que es un señor mayor que lo está persiguiendo, ¿no? Hay un problema. Cuando tú pones a Michael Douglas haciendo ese personaje, no hay opción negativa para el personaje. O sea, poner a alguien de protagonista ya es pedir a la gente que se identifique con el protagonista y que empatice y que se coloque en su lugar. Y si encima es Michael Douglas, es que no hay nada que hacer. El personaje no puede ser, por negativo que sea, es el protagonista. Y aquí es lo que pasa con la mayor parte de los actores que ofrecen, que vamos a ver, son el sueño húmedo de la pureza racial nazi. Es decir, algunos tal cual parecen que están labrados. O sea, no el protagonista, Sander, que es el otro piloto que persigue a Carmen durante... Ese parece directamente tallado. Sí. O sea, son todos bellísimos. Está cincelado. O sea, me recuerda a esa escena de Bob Esponja cuando a Calamardo le dan unos golpes y cada vez que se lo dan es cada vez más guapo, ¿no? Pues da esa impresión de que él es el resultado final. Pero los fragmentos, estos de noticiario, son los que transmiten la parte totalmente satírica de la película. Hay uno que es impresionante, que es un juicio con ejecución que se realiza todo en un día. O sea, lo detienen, lo juzgan y lo ejecutan. Es donde vas viendo este tipo de cosas. También, por ejemplo, cada vez que salen los científicos experimentando con todos los arácnidos, ¿no? O sea, que son escenas brutales, ¿no? Hay un... Además, el tema ese del experimentar con los arácnidos, con los bichos, hay un componente de deshumanización muy interesante que hay por momentos que lo van incluso negando, ¿no? Es decir, cuando están diciendo, pues probablemente tenga cerebro y tenga sentimientos, ¿no? Estos bichos. Ya dijo Paul Verhoeven que una de las cosas más fáciles de la película fue precisamente que como eran bichos, pues era muy fácil poner a humanos matando bichos, porque bueno, pues todo el mundo le dan asco a los bichos, entonces nadie iba a sentir pena, ¿no? Por esos bichos. Si tú sustituyes aquí a los bichos por otra raza de seres humanos, pues la película sería insoportable, ¿no? No podríamos verla porque precisamente sería extremadamente cruel. Pero como son bichos, como es
es algo que todos hemos matado alguna vez, ¿no? Todos hemos pisado alguna vez una cucaracha, un mosquito o cualquier otro tipo de insecto, pues precisamente esa empatía, ¿no? de la que tú hablabas, se producía, pues como además a todo el mundo le dan asco los bichos, pues nadie iba a pensar que esos bichos podían pues sentir miedo, sentir compasión, o en este caso precisamente lo que sienten es simplemente una ganas de, no de vengarse, sino de que hay un momento que incluso se dice en la película que los bichos están reaccionando a que nosotros les hemos invadido. Es decir, que en realidad los malos de la película son los seres humanos, que los bichos están tan tranquilos en su planeta y nosotros hemos venido a dar por saco. Es decir, que la guerra pues, se podría haber evitado simplemente pues, dejando a los bichos en paz y no molestándoles en su planeta y yéndonos a otro planeta, o incluso colaborando con ellos, ¿no? En ningún momento se plantea que pueda existir una cierta colaboración con estas otras razas, sino que directamente ahí lo que hay es un sueño colonizador de que igual que en Estados Unidos ha conseguido colonizar todo el mundo, ya todo el mundo que es Estados Unidos, ya pues el siguiente paso es que Estados Unidos sea otro planeta también. Y además, la guerra es de exterminio. En ningún claro. momento se plantea como otra cosa. Sí, no, pero además no se plantea que pueda haber otra opción que no sea el exterminio. Van ahí de hecho, a la infantería la tienen contenta solo con el hecho de ir a matar. O sea, no hay mayor opción. Y además, lo que tú dices, se plantea en varias ocasiones si tendrán inteligencia siquiera. Es decir, se habla de que son bichos capaces de dirigir un asteroide contra Buenos Aires y luego se plantea si serán o no serán inteligentes. También está usando el truco que se usa tanto en este tipo de situaciones, de que tu enemigo es simultáneamente súper poderoso y a la vez son una panda de inútiles. No tienen cerebro, pero son capaces de atacarte. Como los gobernantes que tenemos ahora mismo en España. Sí, son a la vez súper... Dependiendo de donde leas, son muy listos o son muy tontos. Y hay este pequeño fragmento del debate televisivo donde alguien plantea lo de la inteligencia y el otro dice que no, que eso es totalmente absurdo, que cómo van a ser inteligentes, ¿no? O sea, se da a entender que tú necesitas un enemigo y que esta sociedad necesita un enemigo. Y en este caso, pues el enemigo son los insectos, los arácnidos, y que vamos a por ellos y ya está. De ahí es tan divertida la invasión de Clandazu, porque primero tiene el toque de Guerra del Golfo, que esto sí que lo recuerdo, los periodistas que iban con las tropas, y ahí entonces está este periodista informando en directo de lo que está pasando y se lo come un bicho delante de la cámara, pero además da igual porque precisamente sirve para el esfuerzo propagandístico. Es decir, claro, pues que mira, ha matado a un señor y sale el Johnny Rico gritando por detrás, ¡a correr! ¿no? Y el otro es el de nosotros somos superiores, claro. ¿Cómo no vamos a ir a Clendazu ahí y matar los bichos? Y los bichos les pegan una paliza y se tienen que ir. Y hay esta confianza súper de... Hombre, la humanidad tiene cerebro, ¿no? No como estos bichos. Mientras que la película está continuamente planteando que no hay absolutamente ninguna diferencia entre la sociedad, entre la Federación y los arácnidos. Y la gracia es que al final un poco se vuelven las tornas porque descubrimos que los bichos son incluso más evolucionados que nosotros, porque tienen como una especie de capacidad telepática, ¿no? Y tienen una capacidad de transmisión más allá del lenguaje que nosotros no tenemos. Es decir, que al final incluso se descubre, pero da igual, es decir, da igual porque precisamente se usa, ¿no? a nuestro favor, ¿no? El personaje de Neil Patrick Harris, que tiene, ¿no? También esa capacidad de como también telepática, pero se da a entender que, vamos, que todos los bichos tienen esa capacidad telepática y aquí son unos cuantos elegidos, nada más, ¿no? Los que tienen esa capacidad. Es decir, que además son mejores que nosotros. Es decir, no tenemos nada que enseñarle nosotros a los bichos. Es la diferencia fundamental entre la novela y la película. Es decir, claramente por eso se queda claro que el guión de la película va primero, que es que en la novela pues se trata de un cuerpo de élite reducido que usa armaduras de combate. Aquí es infantería que va básicamente sin ningún tipo de protección, por mucho que lleven el casquito y simplemente bajan al suelo, se limitan a disparar y que caen todos muertos automáticamente. De la misma forma, porque además acusan a los arácnidos estos de lanzar oleadas de sus soldados,
cuando la Federación está haciendo exactamente lo mismo, lanzando oleadas y oleadas y oleadas de sus soldados. Y el estamento militar está claramente con una serie de capas que reflejan las capas de los arácnidos. Es decir, está toda la infantería, luego están estos escarabajos gigantescos que pueden lanzar tal, que son como las naves espaciales, que son los que se enfrentan a las naves espaciales, y luego están los cerebros, que son el equivalente al personaje de Neil Patrick Harris, en el sentido de que los cerebros arácnidos tienen un pincho que les permite pinchar el cerebro humano y absorberlo, de la misma forma que el otro lee la mente. Sí. O sea, la película está haciendo ese continuo diciendo, bueno, la Federación se creerá muy, muy guay, pero si les diésemos la vuelta, sería difícil distinguir unos de otros. O sea, si les cambiamos... Si lo que vemos son seres humanos corriendo en plan oleada y los arácnidos son la Federación. Ese es el juego de la película. Tú mencionabas antes también la escena de la ducha, ¿no? Donde están todos los soldados, ¿no? Duchándose desnudos, hombres y mujeres. Y uno de los temas también muy interesantes que plantea la película es precisamente cómo se ha borrado, es decir, en una sociedad, digamos, donde no existe el machismo, ¿no? Donde, digamos, es algo que se ha superado, ¿no? Y esto un poco es algo que también está muy, muy presente en toda la filmografía de Paul Verhoeven, ¿no? El papel, su primera película, que aquí en España se llamó Delicias holandesas. Turcas Delicias turcas es que se estrenaron al revés, entonces por el éxito de Delicias turcas, después se estrenó la otra con el nombre de Delicias holandesas, pero es anterior, y es precisamente la historia de dos prostitutas holandesas, y pues una película del año 71, es decir, ya imagínate este hombre tratando esos temas ya, precisamente donde vemos a dos mujeres completamente liberadas dentro de sus circunstancias de la Holanda de los años 70, ejerciendo la prostitución, pero digamos con un sentido de porque ellas quieren, ¿no? Porque ellas quieren efectuar, digamos, ese derecho de su libertad. El papel de la mujer está muy, muy presente en toda la filmografía de Paul Verhoeven. En Desafío Total, ¿no? Teníamos además el arquetipo de las dos mujeres, ¿no? La rubia y la morena, como además las dos como dos mujeres sexualmente muy, digamos, muy liberadas también, o, por supuesto, el personaje que conocemos todos de Instinto Básico, ¿no? El personaje de Sharon Stone de Instinto Básico, donde es cogiendo un poco los tópicos, ¿no? de la mujer fatal del cine negro clásico, pero dándoles nuevamente una libertad sexual también muy, muy interesante. O incluso ya, como digo, en la última película de Paul Verhoeven, ¿de qué año es? Del 2016, ya hecha en Francia con Isabelle Huppert, igualmente vemos a un personaje, entonces, o nuevamente showgirls, ¿no? Como comentábamos antes, donde son las mujeres las que llevan, digamos, la sartén por el mango desde un punto de vista erótico sexual. Aquí en esta película, como tú bien decías, no hay, más allá del personaje de la amiga, ¿no? De la amiga de Johnny Rico, que vemos desde el principio que está enamorada de él y precisamente por eso lo sigue, ¿no? Y un poco a base de insistir y de estar ahí, pues al final consigue, ¿no? Y de hecho, sus últimas palabras cuando muere la chica es, pues por fin anoche pude tenerte, ¿no? Porque la noche anterior por fin han consumado. Eso provoca uno de los pocos efectos negativos de la película, pero luego lo comento. Vemos aquí que es el personaje femenino el que tiene el deseo sexual y se invierte un poco el tópico, ¿no? El tópico suele ser que sea el personaje femenino, ¿no? El icono sexual, y es el hombre, ¿no? El que va detrás de ella, y aquí justo al contrario, aquí vemos que es ella la que en todo momento va detrás de él, y a él pues lo vemos, obviamente, él es un hombre pues de buen ver, ¿no? Y como tú decías antes, de un físico cincelado y una escultura griega,
y ella es la que los mira con ojos de deseo durante toda la película, hasta que finalmente la chica pues consigue llevárselo al catre, ¿no? Es decir, es ella la que se lo lleva, Sí, sí. es ella la que se lo lleva él, porque él incluso está reticente, ¿no? Pues tiene él está enamorado del personaje de Dennis Richards, ¿no? Y en todo momento tiene esa cosa ahí en la cabeza. Entonces, como digo, es algo muy, muy, muy interesante esta idea de que ya, digamos, no existe una sociedad, casi que parece, en fin, apariencia no hay una sociedad machista, no hay heteropatriarcado y ya, digamos, se han fundido. Nadie se extraña, ¿no?, de que Dennis Richards quiera ser piloto, e incluso cuando la nave en la que entra ella a pilotar, quien se encuentra como comandante de la nave es también una mujer, es decir, que Sí, la sucesora del Sky Marshal es una claro, mujer. es decir, que entendemos que es una sociedad donde el heteropatriarcado se ha desvanecido, ha desaparecido, pero claro, a costa de las pérdidas de otras libertades. Es Claro. que aparentemente, según estuve leyendo, la idea de Verhoeven es esto cambió, ¿te gustaría vivir aquí? ¿Te gustaría, o sea, esta sociedad es así, ¿te gustaría vivir aquí? Claro, hay ese choque. Yo lo que recuerdo, por ejemplo, en Desafío Total, cuando lo vi en el cine, claro, estamos hablando de una película del año 90. 90. Claro, hay una escena muy al principio de la película, cuando Sharon Stone, que físicamente debe ser una cuarta parte que Arnold Schwarzenegger, le pega una paliza. Sí. Claro, hace 30 años era poco habitual. Luego hay películas. Pero esto de ver a una mujer. No es que la mujer sea diminuta, pero es que está al lado de Arnold Schwarzenegger. O sea, Sí. Son unos cuantos kilos de diferencia. No, pero. Y de volumen. Sí. Y ella se le enfrenta. Y aquí, por ejemplo, está el caso de que, por ejemplo, el personaje de Dennis Richards, Carmen Ibáñez, bueno, ellos lo pronuncian Ibáñez, pero Ibáñez. es la que corta con Johnny Rico. Es la que corta con tal. Pero, por desgracia, el mundo es así, el mundo de la ficción, pero el nuestro no era así. Por lo que he leído, en un cierto momento de la película da la impresión de que Johnny Rico muere oficialmente en la invasión a Klendazu, pero resulta que no muere. Entonces ella cree que ha muerto y que en la versión original de la película, pues ella se iba, pues empezaba a acercarse al personaje de Sander, porque a novio ella había cortado ya con el otro y bueno, el Sander pues la perseguía y los dos son pilotos y se llevan bien y al público de prueba odiaba al personaje de Carmen por eso. O sea, ella por alguna razón tenía que ser fiel a su novio muerto, ¿no? Curiosamente, en la película comprendo que no lo intenta hacer, porque hay otro ejemplo que es el contrario. Pero cuando Dizzy muere, después de haber practicado sexo con Johnny Rico por fin, o sea, prácticamente no dura nada, es decir, o sea, 10 minutos después ya está muerta. O sea, ya está. Da la impresión de que sigue con el cliché de el sexo te lleva a morir, ¿no? Inmediatamente, ¿no? La no virgen, mientras que a Carmen la mantienen virginal, pero más que nada por exigencia del público, de la test audience. Pero no se nota porque el equilibrio no es exactamente el mismo. El personaje de Sander, que es el que persigue al personaje de Carmen, ese también muere. O sea, da la impresión de que los que tienen algún tipo de emoción, de que sobreviven Carmen, Johnny Rico y Carl, que son los menos. Los más asexuados. Sí, no, y los menos. Johnny Rico quiere vengarse por la muerte de sus padres. Carl, pues simplemente es un agente nazi y ya está. Y Carmen, aparentemente, solo sabe sonreír y pilotar naves espaciales. Sí, pero no expresan ningún deseo sexual, ninguno de los tres personajes. Y entonces esos sobreviven. Sí. O sea, esos son los que aguantan. Claro, el equilibrio entre Sander y Dizzy no es perfecto, porque Sander, probablemente, ya te digo, por culpa del público original, Carmen y Sander nunca llegan a consumar su relación, si no hubiese sido más equilibrado. Entonces da la impresión de que ese pequeño cliché de que el hombre está intentando crear la sociedad en algunos aspectos utópica, sin problemas sexuales ni raciales, pero que, claro, por efecto del mundo en el que está hecha la película, pues eso no acaba de funcionar. Y el arco del protagonista, de Johnny, es básicamente el de niño ingenuo,
niño ingenuo, que no sé qué edad tendría en ese momento. Se supone que el personaje tiene 18 años, él parece que tiene 40. Sí. Y como poco a poco va aceptando la lógica del universo en el que vive. O sea, él empieza de niño ingenuo que se alista un poco más o menos que por amor, y poco a poco se va convirtiendo en el profesor de educación cívica. De hecho, hay dos momentos simbólicos. Uno es cuando muere y renace, porque efectivamente se le da por muerto y luego descubrimos que la tecnología del futuro permite de repararte hasta cierto grado. Y luego, en un cierto momento, mata al padre, que es al profesor de educación física, se había vuelto a alistar, que es el que está mandando las tropas en ese momento, pero el hombre queda atrapado y le dice a Johnny Rico, haz lo que sabes que tienes que hacer. Lo mata y da la impresión, y en ese momento él adquiere el mando y da la impresión de que es cuando ya definitivamente, es decir, empieza la película sin mayor sentimiento sobre los arácnidos y acaba la película convertida en una máquina de matar que trata a los nuevos. Uy, esa es la escena de los nuevos también es tremenda. La escena de los nuevos es tremenda. Cuando llegan, hay un momento que llega pues el reemplazo, ¿no? Después de que hayan masacrado como a no sé cuántos soldados, pues llega un reemplazo. Y el reemplazo, pues son prácticamente pues, niños de 14, 15, son bebés. 13 años. Son niños de 12, 13, 15 años, súper jóvenes, pero que los ven y dicen, bueno, pues esto es lo que hay, pues nada, más carne para la picadora o algo así. Algo así incluso llegan a decir, ¿no? Que bueno, pues ya está, aquí hay que seguir aniquilando a soldados y hay que seguir intentando aniquilar a bichos, y si por el camino pues mueren unos cuantos niños soldados, pues tampoco pasa nada, es lo que nos queda. A mí me encantó esa escena, primero porque las diferencias de edades están tan bien cogidas para que quede claro. Es decir, se supone que los niños tienen la edad que tenía Johnny Rico cuando se alistó. Pero claro, Johnny Rico Sí, pues pero... tiene pues no sé, tendría 30 años cuando estaba haciendo la película, no pinta para nada adolescente, pero eso precisamente sirve a la película, porque lo que está intentando reforzar es ese rango de edad, ¿no? O sea, ellos ahora son los adultos, han ocupado el mando, ¿no? Pues han subido, ¿no? Y luego está el personaje de Carl, que cuando aparece es para decir que el ataque este último que hicieron es otro ataque de estos brutales donde muere un montón de gente a una base militar que había quedado abandonada, que habían atacado. Eso estaba todo organizado por él y su gente para conseguir ciertos datos, y que mandaron a morir a un montón de gente, pero la idea era, bueno, es lo que hay que hacer. ¿Qué quieres que te diga, no? Sí, que esa idea de sacrificio también está en precisamente cuando hay un momento que uno de los bichos que vuela coge a uno de los soldados, ¿no? Y el profesor coge un rifle. Todos creen, ¿no?, que va a matar al bicho, y lo que hace es matar al soldado que está pobre sufriendo en las garras del bicho. Y precisamente es lo que les dice a Rico, es lo que le dice a todos, ¿no? Que si alguna vez estoy yo en esa situación, espero que hagáis lo mismo, ¿no? Esa idea de no me dejáis morir en las garras del bicho. Estoy mirando y Casper Van Dien tenía 29 años cuando la película. Es decir, que bueno, pero eso era muy habitual de esta serie, ¿no? De sensación de vivir y de Melrose Place. Sí, pero lo que quiero decir es que aquí claramente está aprovechado. Quiero decir, no es casual. Claro, claro. Cuando meten ya a los niños esos de 12 a 15 años, donde claramente se ve que son niños de 12 o 15 años, pues obviamente está hecho para el efecto ese de, como he dicho antes, de carne picada, ¿no? De aquí hay que sacrificar a más y ya nos da igual sacrificar a los que haga falta, que probablemente sean niños que no tengan la ciudadanía como Johnny Rico por dinero, es decir, que no estén ahí por gusto, sino estén básicamente casi obligados a cambio de que consigan, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Es ser ciudadanos de plenos derechos. Si sobrevive. Si sobreviven, claro. Y entonces hay un proceso, el proceso de Rico es empezar, pues, yo vivo feliz y voy a perseguir a Carmen, y a acabar la película en plan, no, yo acepto la lógica de todo esto, es decir, por supuesto, y suelta la frase de su comandante, la de que queréis vivir para siempre. En plan, pues ya está, es decir, no hay nada más glorioso que dar la vida por matar los bichos y expandirnos en su territorio,
que insisto, está al otro lado de la galaxia. Es una cosa que la película muestra en un par de ocasiones. Es decir, no estamos hablando de que estén 2 sistemas solares más allá. Hay que irse al otro lado completo. Mira, una cosa que me sorprende también de la película, ya desde el punto de vista, digamos, visual y técnico, es como para ser una película del año 97, no he mirado el presupuesto que tuvo, es una película que aguanta perfectamente bien el tipo vista hoy en día. Es decir, vamos, en Disney Plus está a calidad HD, es decir, que está a buena calidad, y los efectos visuales obviamente se ven que son del año 97, pero no son nada cantosos. Es decir, no es algo que, como ocurre con muchas películas de esta época, que muchas veces pretendían realizar efectos visuales para los que la tecnología no estaba del todo preparada. Aquí no, aquí es una película que, digo, se nota un poco que es de la época, pero visualmente es excelente en ese sentido, no se ve nada antigua. Falla solo en una cosa. Los bichos, por ejemplo, están todos perfectos. Están hechos por ordenador, pero aguantan de maravilla. O sea, es difícil decir, pues se aprovechan muy bien, además que son bichos, como no intentan ser humanos, pues están bastante inventados. Los monitores de las naves espaciales. Sí. Que parecen de Spectrum, total. Sí, totalmente, sí. Hay unos efectos, los bichos están diseñados digitalmente. En la escena inicial, mientras el profesor está hablando, Johnny Rico está dibujando una animación, él y Carmen besándose, que es ridícula. O sea, ya te digo, Spectrum, o sea, Spectrum total. Y las naves espaciales tienen unas interfaces con unos colores que hacen daño a la vista. Sí. Que además, el monitor está en una esquina de la imagen, de lo que tú estás viendo, una tremenda nave espacial que se está moviendo. Y la vista se va al monitor, porque yo me acordé de las interfaces que pone Kubrick en 2001, que son muchísimo más visionarias que las de esta película. Es que, primero, las de Kubrick están hechas con buen gusto. Estas parecen... Y además uno se pregunta que, claro, no se les ocurrió crear una interfaz con la misma tecnología que estaban usando para diseñar los bichos. Claro. Que tú dices, bueno, se gastaron mucho dinero en que la piel de los bichos, bueno, el dibujo, el camuflaje fuese tal y estas cosas, colores que quedan bien en la naturaleza y en las zonas rocosas y estas cosas, y los escarabajos y cuando aparece el cerebro, incluso el cerebro bicho aguanta súper bien. Y sin embargo los interfaces son para matarlos, ¿no? Porque podrían haber... Sí, pero yo creo que eso en estas películas del espacio muchas veces es lo que más falla. Pues si te acuerdas de Star Wars, ¿no? De la primera y tal, claro, es decir, ves una tecnología de la época en una película supuestamente ambientada, ¿no? En un futuro donde la tecnología ha avanzado, que es una barbaridad. Pero hay una serie de tecnologías, en concreto la de las interfaces, que parece que no hay como imaginación para imaginarse cómo serán las interfaces del futuro, ¿no? Al final, yo creo que probablemente es lo que más cuesta trabajo. Y, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre que eso sí lo hacen muy bien, por ejemplo, pues Minority Report, ¿no? Ajá. Minority Report precisamente inventa, y eso fue un empeño especial de Spielberg, donde empezó a investigar, a decir a inventores, ¿no? Reunió a varios inventores y a gente tal para que dijese, bueno, ¿cómo serán las interfaces del futuro? Y esta idea, pues, por ahí, ¿no? De Tom Cruise moviendo así con las manos y tal. Y precisamente fue por eso, porque era algo que a él siempre le chirriaba mucho, que todas estas películas, precisamente, que presentan tecnologías súper avanzadas en algunos aspectos, en otros aspectos, como las interfaces, no estuviesen nada avanzadas y se quedasen prácticamente con la tecnología de la época en la que se hicieron. Volviendo a Carmen, es curioso como la película en absolutamente ningún momento, muy deliberadamente, no hace nada, pero nunca nada, para dar a entender que Carmen no sabe pilotar una nave espacial. Desde el primer segundo se establece que ella es un piloto excepcional, mejor que cualquiera de los que están allí, y no hay el típico arco de
fallé y cometí un error y entonces me redimo el resto de la película. No. Ella es siempre perfecta. Incluso... No, al contrario. De hecho, la primera vez que coge la nave de verdad, fuera del simulador, ¿no? Todos piensan que va a cometer un fallo, ¿no? Que va a rozar un poquito la nave, y ella es todo seguridad y sabe perfectamente que no va a rozar la nave, ¿no? Es la película desafiándote a pensar que una mujer no sabe conducir. En ese momento la película le está diciendo al público, venga, siente lo que... siente el cliché, porque es lo que sientes, de verdad, ¿no? La película sabe lo que el público está pensando, sobre todo el público de los 90, y se está riendo de ti. Es el momento donde la película... no es al revés. Normalmente la película te está diciendo, este mundo te mola, ¿no? Te mola, pero es un mundo fascista, pero te mola, ¿eh? Aquí es, no, este mundo en este punto es mejor que el tuyo, ¿eh? Lo pillas. Porque ya saben conducir. Lo pillas. Ella es la mejor, ¿eh? Pero además, nunca se... No hay de hecho, el Sander básicamente es su segundo en las escenas de pilotaje. Y cuando se estrellan, finalmente los bichos acaban con su nave espacial, ellos dos huyen en una nave de huida y acaban aterrizando en el planeta con tan mala suerte que aterrizan en la cueva donde está el bicho cerebro que los otros están intentando capturar. Mala suerte, buena suerte, porque Johnny Rico está por allí, por lo menos la salva a ella. Cuando los dos bajan de la nave, inmediatamente cogen las armas los dos. No hay tampoco en ningún momento ninguna idea de que alguien dispara primero o está más capacitado para disparar. Johnny Rico consigue su primer ascenso porque DC es la capitana del equipo de fútbol del futuro. Y es la que sabe organizar para que estas estrategias funcionen, ¿no? O sea, es la parte donde la película es más... Por el momento nos estamos divirtiendo, ¿no? Podemos jugar a la guerra como jugábamos al fútbol, ¿no? Pero todo esto, hay un punto, y comprendo la crítica, de que le mola un poco la estética, ¿no? Sí, recordemos que los nazis vestían muy bien, ¿sabes? Y tenían coches muy chulos. Y estéticamente, las películas de Leni Riefenstahl son muy bonitas de ver. El componente estético ya yendo directamente al nazismo, ahí fueron muy listos en el que el componente estético era una parte más, y estéticamente, como te digo, pues el abrigo que saca Neil Patrick Harris, pues es un abrigo muy chulo. Entonces, ese juego con la estética, y como tú bien decías al principio, son todos guapísimos. Son todos los chicos son Adonis, todas las chicas son bellísimas. Es decir, esa idea del fascismo como algo estéticamente bello siempre ha existido, siempre está muy dicho. Pues empezando por los romanos, obviamente, que de donde bebían los nazis, esta idea de la belleza como ya no algo directamente estéticamente superior, sino que el ser bello es algo moralmente superior también. La película lo abraza completamente, claro, por eso en ningún momento te produce ninguna repulsa nada de lo que estás viendo, pues estás viendo a señores y señoras bellísimos matando bichos que son feos, todos bien vestidos, cuando salen desnudos además, todos tienen cuerpazos y todos están estupendos. Entonces, estéticamente no hay, y como he dicho antes, la película además es una película muy bien hecha desde un punto de vista ya visual, pues claro, no hay ningún rechazo estético en ningún momento. Entonces hay una especie de disonancia, ¿no?, cognitiva, de que lo que estás viendo pues es moralmente deleznable, en el sentido de que estos pobres bichos estaban tan tranquilos en sus planetas y nosotros estos seres humanos han ido ahí a darles por saco. Pero claro, que como son todos tan guapos, visten tan bien y todo se ve tan bonito, al cerebro le cuesta trabajo diferenciar. Eso al final, como te he dicho, ese es el gran logro de Hitler, cuando decide de que pues, para grabar estas Olimpiadas o para grabar o para rodar este meeting que voy a dar, pues contrato a una señora que me lo haga esto parecer todo estéticamente apabullante. Y hoy en día es innegable,
que precisamente que el Triunfo de la Voluntad y Olimpia son películas muy bellas de ver. Lo que pasa que el fondo que esconden, no lo esconden, está ahí. Es decir, no hace falta, solamente que tener ojos en la cara, tampoco es que lo esconda. Pero el fondo que tienen, pues obviamente es totalmente inmoral. Entonces, es un poco el gran logro en su momento del nazismo y del ya el fascismo ya en general. Esa idea de combinar una estética tan sublime con un fondo tan a todas luces inmoral, claro. Es que la película, de hecho, cita a Leni Riefenstahl. Hay escenas, hay muchas escenas tomadas. Es decir, por un lado, te lo está poniendo más que claro. Por un lado, te está diciendo el tipo de sociedad que está mostrando. Y por otro lado, la propia estética de la película no puedes evitar que seduzca. El momento cuando Johnny Rico lo condenan a darle latigazos. Sí. Es decir, es un momento totalmente homoerótico. Uh-huh. Sí, porque estás viendo ahí a un señor, que es un señor, pues, con unos músculos muy bien puestos así, con los brazos hacia arriba. ¿Cómo era? ¿Qué santo es? El de las flechas. Sí, ya. Sí, no me acuerdo cuál es. Sí. ¿San Sebastián? San Sebastián, creo que es. Sí. Que es un mito homoerótico, precisamente, porque suele ser representado con una lozanía y con una belleza, con los brazos hacia arriba y los músculos completamente marcados, en un momento donde lo que están haciendo es darle latigazos. Es decir, el látigo también como otro elemento erótico muy fetichista. Es un momento totalmente fetichista el de los latigazos, ¿no? A Johnny Rico. Y Paul Verhoeven, obviamente, es un señor muy listo y juega precisamente con todos los elementos, precisamente para no producirte al menos ningún rechazo estético. Supongo que ese fue el problema original de la película que tú comentaste al principio. Por un lado, que estéticamente está hecha de forma que no provoque rechazo, o sea, no intenta que pienses la película y digas, pero bueno, sobre todo en los fragmentos de los noticiarios y la idea de ¿quieres saber más? En plan, eres libre para elegir, pero en realidad te estoy guiando, ¿no? Te estoy guiando a la conclusión que yo quiero, ¿no? Los niños aplastando las cucarachas que están poniendo de su parte en el esfuerzo bélico, ¿no? La escena final con el bicho cerebro, que le están insertando por el cuerpo todo tipo, unos aparatos aberrantes directamente de tortura, pero está presentado con esta música. Creo que está imitando, si no recuerdo mal, por lo que leía, a los noticiarios de guerras de Frank Zappa. Uh-huh. Y que están hechos con el mismo espíritu de vamos a darlo todo por nuestro país pero lo que tú estás viendo es cómo están torturando a un bicho. O la escena donde al arácnido y se come una vaca, que también es otro noticiario. Y además sale con lo de censurado, que es la parte más divertida. Sí. Todo está hecho por ordenador, pero sale un cartel que pone censurado. Y la otra parte que debió de confundir, sobre todo a los críticos americanos, es también por lo que he leído, fue que efectivamente no está criticando el nazismo, está criticando la posible deriva de Estados Unidos. Y eso es más difícil de aceptar, claro, porque es lo que ya dijimos antes. Es decir, la impresión que da es que la Federación no es más que Estados Unidos ocupando todo el planeta. Y además recuerda que venimos prácticamente desde el año 97, Independence Day es de 2 años antes, 95, 96, sí, 95. 2 películas además hechas por 2 directores no americanos, ¿no? Roland Emmerich es alemán y este es holandés, y 2 películas que tienen su componente. Roland Emmerich es un señor también que parece que no, que al ser alemán lo lleva en los genes, que el militarismo pues también es algo que le pone mucho, ¿no? Y pues Independence Day era una película que vista con ojos irónicos puedes en cierto modo pensar que está haciendo parodia de ese militarismo estadounidense, aunque no. Es decir, Independence Day es una película hecha completamente en serio, simplemente que aquí pues conociendo, claro, la gracia es que conociendo a Paul Verhoeven, conociendo
su filmografía, es decir, sabiendo de dónde viene, sabiendo todo lo que ha hecho. Es decir, no es que sea la primera película americana de Paul Verhoeven, sino es prácticamente la penúltima, ¿no? Y claro, precisamente los críticos americanos quizás no quisieron o no les pareció bien que viniese aquí un señor holandés a decir cómo iba a acabar nuestro país. No es lo mismo que la crítica, pues Estados Unidos es un país que en su cine admite la crítica, ¿no? Oliver Stone, ¿no? Con Platoon y Nacido el 4 de julio, incluso hasta cierto punto Forrest Gump, ¿no? De Robert Zemeckis. Tres días del Cóndor. Tres días del Cóndor, es decir, tienen una tradición de cine político donde son capaces de verse ellos sus propias costuras, ¿no? Y son capaces de, digamos, verse ellos mismos las cosas que hacen mal. Claro, aquí es, como te digo, viene un señor holandés a decirnos cómo vamos a acabar, y quizás por eso no sentó demasiado bien incluso que a lo mejor lo que parecía es que a Paul Verhoeven le parecía bien que Estados Unidos acabase así, ¿no? Es que creo que hay una anécdota donde le preguntaron por el personaje de Neil Patrick Harris cuando sale ya vestido ya completamente de nazi, algo sobre si era positivo o negativo el personaje o algo así, y creo que él respondió que cuando ves a alguien con una gabardina negra lo que hay que hacer es salir corriendo. Porque creo que, claro, Paul Verhoeven es un señor, que no lo hemos dicho, pero vivió la Holanda ocupada por los nazis, claro, cuando era pequeño. Sí. De hecho, después hizo una película, ¿no? La última película holandesa que hizo, el libro negro, precisamente es una película que trata sobre los últimos coletazos de la invasión alemana de Holanda, y cómo pues los nazis pues se cargaron, ¿no? A muchos, hicieron como una especie de listado, ¿no? Un poco de eso va la película, de listado de personas ricas en Holanda, para ir un poco pues exterminándolas e ir quedándose con sus joyas y con su capital. Y pues obviamente este hombre pues sabe lo que es el nazismo, porque lo ha sufrido en su propio país, claro. Pensar que está haciendo una película nazi es complicado. Sí, si sabes quién es. Entonces, efectivamente está criticando, pero vuelve a ser un poco visionario, porque ya te lo dije al principio, es decir, es una película que flota entre dos guerras del Golfo, y la segunda, en términos de propaganda, hace que Tropas del Espacio parezca hasta sutil. Sí, es una película que obviamente vista hoy en día pues ahí hemos tenido 4 años de Donald Trump diciendo quién era ciudadano y quién no, ¿no? Sí, cuando exacto. Donald Trump decide que los hijos de los inmigrantes que entraron ilegalmente pues no son ciudadanos americanos, porque pues ya está, porque yo lo decido, y porque hacemos una ley para decidir que esta gente que incluso ha nacido en Estados Unidos, decimos que no es ciudadano. Es decir, y Donald Trump pues estableció una serie de ciudadanos de primera y ciudadanos americanos de primera y ciudadanos de segunda. En fin, no les obligó a hacer el servicio militar, pero bueno, le faltó simplemente decir que bueno, que si hacían el servicio militar, pues sí conseguirían ser ciudadanos con plenos derechos. Pero la parte de, por ejemplo, hacer el servicio militar para conseguir educación, en lugar de tener que pagar la universidad, eso sí que era muy habitual, por ejemplo. En ese aspecto la película no está inventando nada, pero es curioso, porque ya te digo, se lo comentaba el amigo lo sutil que resulta hoy vista la película, porque no te das... puedes verla y quedarte con que estás viendo una película del espacio donde están matando bichos, y nunca plantearte el mundo en el que está viviendo, porque tampoco es explícitamente un mundo que te estés echando a la cara, exceptuando en los fragmentos del noticiario, pero que son muy propagandísticos. Esto es un universo fascista y absolutamente militarista, donde lo único que importa es la fuerza. Incluso el discurso del profesor, el inicial, exceptuando por lo que está diciendo, pero ni siquiera su retórica es... Él está hablando desde una posición de autoridad y razón, pero no está usando, por ejemplo, este tipo de retórica que se podría usar hoy, o que la ultraderecha usa. Y después, por ejemplo, hay otra profesora, que es cuando están haciendo la disección del enemigo,
Porque en el instituto aparentemente hacen disecciones de bichos que deben de salir de algún sitio, con lo cual te da a entender que en algún sitio van y capturan bichos que luego pueden diseccionar. Ella es de la opinión de que los bichos son una forma de vida superior. Son perfectos. Son todos los que nosotros querríamos ser desde el punto de vista de la Federación. Son una serie de individuos que no son individuos, sino que se someten a la voluntad colectiva si hace falta. Hay un momento también que es un plano que me gusta mucho, cuando la primera vez cuando Rico se va a inscribir, ¿no? a echar, digamos, los papeles, ¿no? Y le está atendiendo un señor que tiene un brazo robótico directamente y le dice, sí, yo también he estado ahí y he dado mucho por mi planeta, ¿no? Y se gira. Me ha hecho el hombre que soy. Me ha hecho ser el hombre que soy, ¿no? Algo así. Me ha hecho ser el hombre que soy y se da la vuelta y un poco aparta la silla y directamente el hombre no tiene piernas y un brazo robótico, ¿no? Nada más que le queda un brazo. Y esa idea de me ha hecho ser el hombre que soy te da perfectamente la clave de que lo que estamos viendo no es que no sea serio, sino que es más serio de lo que parece. Por cierto, que no es un efecto especial, el actor no tiene piernas. ¿Ah, sí? Sí. O sea, luego salía en una de estas series haciendo de médicos con piernas artificiales, pero se las perdió en un accidente de coche. Aparentemente, luego estuve leyendo de que no es ningún efecto especial, es que el actor no tiene piernas. Pero curioso que es una película que puedes ver perfectamente 2 horas de gente matando bichos. Sí, como película de aventuras, en el sentido de película bélica, pues ya está, vamos a... De hecho, creo que después ha habido, ¿no? Varias continuaciones, sí. Varias continuaciones que la verdad es que no he visto, no me he esmerado en ver ninguna de ellas. Creo que van en serio. Creo que ese es el problema principal. Claro, que han cogido el tema de Brigadas del Espacio matando bichos. Sí, básicamente. ¿no? Y no han ido más allá. Sí, pues me sonaba que algo así era, por eso no le había mostrado el más mínimo interés en verlas. Es que la película está continuamente intentando hablar de otra cosa y dando a entender otra cosa. Se ve, por ejemplo, en la escena cuando Carmen llega a la estación. Johnny Rico está esperando en la estación para ir al reclutamiento y aparece Carmen, que llega con retraso, porque su padre insistió en ayudarla a hacer las maletas y ella hace un comentario en plan, era como si pensase que no me iba a volver a ver, pero en plan, qué estúpido es mi padre, ¿no? Estas preocupaciones que tienen los padres que son, que son totalmente absurdas. Pero claro, tú y yo, por ejemplo, vemos esa escena y nos ponemos no en la situación de Carmen, sino en la del padre. Del padre, claro. Entonces, claro, el padre está pensando, bueno, esta se me puede morir, claro. Que se me va al espacio con una nave y unos bichos y tal. Es decir, no es lo más seguro del mundo. Y en ese momento no están en guerra todavía. La guerra empieza después de los latigazos a Johnny Rico, que es cuando el único que tiene punto bajo en toda la película, que es cuando, pues yo esto lo dejo porque no es para mí, pero bueno, los bichos han matado a mis padres y han destruido Buenos Aires. Buenos Aires. Ibanez. Ibanez y Buenos Aires. Entonces vamos a convencerlos de que yo nunca lo dejé. Y luego también las luchas entre pilotos e infantería, por ejemplo, que hay una escena también ahí donde se pegan puñetazos entre los dos Adonis. Sí, pero yo creo que eso, como tú decías antes, un poco está hecho un poco para crearle una especie de enemigo, ¿no? De especie de enemigo al personaje de Johnny Rico y crear ahí un poco ese triángulo que es cuarteto amoroso, ¿no? Porque están ahí entre la amiga, ¿no? Johnny, la amiga, Carmen y el otro, los 4, digamos, por darle ahí un poco el rollo Melrose Place, sensación de vivir a los actores. Incluso, a lo mejor yo creo que incluso ponerlos en territorio conocido, ¿no? A ellos, ¿no? Estos están experimentados en estas series de... Yo recuerdo en su época que yo Melrose Place la veía, la seguía, lo seguía con más o menos asiduidad y había gente que se la tomaba en serio. Había gente que creía que esa era una serie que estaba hecha en serio cuando no, pues era un culebrón cada vez más disparatado y cada vez más absurdo. Sin ningún mínimo sentido, ¿no? Había personajes
que se volvían locos de un capítulo a otro, personajes que se abrían la cabeza contra la piscina de repente de un capítulo a otro, y además eran todos actores horrorosos, pero igualmente bellísimos, ¿no? Un poco lo que ocurría aquí. Y yo creo que también fue algo que obviamente yo creo que Verhoeven sabía lo que estaba haciendo cuando contrataba a toda esta gente, pero un poco es lo que yo creo que también afectó a la percepción del público a la hora de ver la película, ¿no? De pensar que esto era un Melrose Place en el espacio, ¿no? Que al final, como digo, el tono era muy, muy parecido, porque a mí siempre me pareció que Melrose Place era una serie completamente satírica y completamente irónica. Es decir, hay nada, yo creo que nada, que nunca nadie, probablemente los actores eran los únicos que se tomaban en serio su trabajo, y los que estaban escribiendo los guiones lo que estaban pensando es, pues, a ver cuál es el siguiente triángulo amoroso absurdo que podemos inventar simplemente por la diversión de hacerlo, ¿no? Sin más sentido. Y en ese sentido, pues yo recuerdo que era una serie muy divertida si la veías con esos ojos. Ya te digo, de todas formas, quizás el problema de Tropas del Espacio es que no es lo suficientemente explícita. Es decir, tiene todos estos pequeños detalles que empiezas a juntar y es demasiado buena película de matar bichos en el espacio. Ese es su problema fundamental desde mi punto de vista. Esa parte está tan bien que en ocasiones logra ahogar lo otro. Mientras que, por ejemplo, en Robocop, a mí me parece que el equilibrio está muchísimo mejor logrado. Y pues yo te he contado, ¿no? Que yo fui a ver Robocop al cine, ¿no? Con 11 años. Algo completamente impensable hoy día, claro. Imagínate una película como Robocop, donde pues prácticamente en la primera escena le disparan a un señor en la mano y se la destrozan, y después le disparan en los testículos, donde un CEO de una compañía absorbe cocaína de los pechos de una prostituta. Es decir, y esta película me llevaron a mí, yo recuerdo con 11 años a verla, y yo decir, Dios mío, esto que estoy viendo no es la típica película de acción que estamos acostumbrados a ver. Y es algo que se ve. Y ya después, con el tiempo, como decía antes, todos esos detalles de los que hablábamos, pues eso, de la privatización de la policía, ¿no? Del uso de las compañías experimentando, ¿no? Con los pobres policías y tal, pues ya con el tiempo. Pero yo recuerdo haberla visto con 11 años y darme cuenta de que esa no era la típica película de un robot policía, ¿no? De los 80. Claro, que es lo que tú pensarías. Claro, una película además se llama Robocop. Robocop, claro, sí. Pues. No. La idea es, esto es lo más normal del mundo, la ves y piensas, Dios mío, por favor, ¿no? Pero se nota mucho por el personaje, no recuerdo cómo se llama el personaje de ella, ¿no? Sí, la compañera. La mujer policía, la compañera, que es su compañera. No, es hasta en el cine de los 80 eso es raro, ¿no? Y lo mismo pasa con Desafío Total. Y en esta, probablemente desde mi punto de vista, hay una parte que es tan perfecta que, claro, que efectivamente esta es la que tiene continuaciones. Bueno, Robocop tuvo continuaciones también, pero las continuaciones siguieron más bien por la misma vena, ¿no? Mientras que aquí se tomaron en serio la parte de vamos a matar bichos y es muchísimo más explícita. Es fácil quedarse con la parte de matar bichos y supongo que es lo que le debió de pasar a las críticas en su momento. Y en ese sentido yo creo que también le pasó a Showgirls, que a mí es una película que también me gusta mucho, pero porque precisamente si aquí está, digamos, de cierto modo, criticando el expansionismo y colonización estadounidense, en Showgirls, centrada en el mundo del show business, cuenta, ¿no?, la historia de una chica que viene de pueblo y de repente se va a este mundo de purpurina y de grandes luces, que es Las Vegas, ¿no? Obviamente hay una crítica también muy, 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 muy clara al mal gusto, claro, general al mal gusto, y además una película, Showgirls, que termina bastante mal. Es decir, termina bastante mal porque termina con una violación a la amiga,
con prácticamente una violación a ella misma, ella directamente desencantándose, ¿no? de ese mundo y prácticamente volviéndose a su pueblo, porque, y como te digo, era una película además con excepto el personaje protagonista y el personaje de la amiga, el resto de personajes eran todos tremendamente antipáticos. Entonces era una película donde la empatía, obviamente, estaba con el personaje protagonista, que lo único que hacían era hacérsela pasar putas a esta pobre muchacha de pueblo que se había ido a Las Vegas a lograr el sueño americano y además, como digo, de brillar, nunca mejor dicho, en un sitio como Las Vegas. Y Verhoeven le da ahí una vuelta a la película, convirtiéndola en una película bastante, bastante amarga y con una sensibilidad muy extraña, que por eso la película se convirtió en un absoluto fracaso, porque bueno, la gente pensaba que iba a haber una especie de instinto básico. Comprendo. Sí. Segunda parte, además contaba con el mismo guionista de instinto básico, con lo que pues obviamente el público de repente encontrarse una película que mezclaba pues una fastuosidad en los números musicales muy de Las Vegas, muy extremadamente hortera, con, como digo, sobre todo un tercio final, una parte final, donde la película se convertía en una cosa bastante, bastante amarga, y bueno, y después unas escenas sexuales completamente absurdas y desquiciadas, pues claro, el público no entendió, ¿no? No entendió la sutileza, un poco entre comillas, de Verhoeven. Y aquí un poco ocurrió lo mismo. Son dos películas, además son dos películas, Showgirls y Starship Troopers, que con el tiempo se han revalorizado. Es decir, que con el tiempo se ha sabido ver, ya hubo en su momento, voces que dejaban claro que estamos viendo una película de Paul Verhoeven, no hagáis ahora los sorprendidos. Simplemente, pues que como tú decías antes, en Robocop, en Desafío Total y en Instinto Básico, un poco había quedado más, pero bueno, ya en Instinto Básico nos pone a un personaje protagonista, policía, Michael Douglas, que es un señor completamente indeseable. Un señor cocainómano que ha tenido problemas con la droga, maltratador sexual, maltratador directamente, prácticamente un violador. Es decir, no es un policía moralmente intachable, sino es un tipo indeseable. Lo que pasa que, bueno, que ahí un poco, pues como decías tú antes, ¿no? Como es Michael Douglas, pues, y bueno, pues se está beneficiando a Sharon Stone, pues entonces, pues un poco queremos empatizar con él, pero como personaje, es un personaje completamente inmundo. Es decir, un personaje de un policía que no es ningún faro moral en esa. Es decir, y lo que pasa que ya yo creo que en Showgirls y en Starship Troopers, ya digamos ese componente crítico ya se hizo demasiado insostenible para el público y no hubo manera de que el público acudiese a ver esta película. De todas formas, hay que recalcar lo que tú dijiste antes. Starship Troopers aguanta asombrosamente bien el paso del tiempo, precisamente porque si hubiese sido una película de matar bichos únicamente y no tuviese nada de lo demás, hoy se nos caería a trozos, porque hoy se podría hacer la misma película muchísimo mejor. Pero la ves hoy y sigue sosteniéndose la película de fábula. Es decir, la vi el otro día en Disney Plus. Es decir, la vi en mi casa cómodamente sentado y es una película que visualmente aguanta. Es decir, los efectos especiales están usados, como tú dices, con esta medida de no me voy a pasar porque dentro de 20 años va a quedar mal, aunque no pensase en eso, pero se quedaron. Y luego porque todo lo que está sucediendo bajo la superficie de la película sostiene la película. Eso es su mensaje. Le pasa como a Robocop. Su mensaje hoy en día, sobre todo después de haber pasado los últimos 4 años, está todavía ahí, ¿no? O sea, todavía es una película donde todas las escenas tienen una segunda lectura. Uh-huh. En todas las escenas tú puedes estar leyendo algo entre líneas. En todas las escenas puedes estar viendo que más allá de los conflictos entre los personajes, te está contando algo por debajo en todas las escenas, como digo, desde la primera escena con el discurso del profesor hasta la misma escena del cuando están jugando al fútbol americano donde la chica, ¿no? La capitana del
del equipo. Todas las escenas tienen una doble lectura, algunas veces más explícita, otras veces menos, y algunas veces más divertida y otras veces muy espeluznantes. Bueno, haz tu valoración final de la película. Venga. Pues como decía, una película que sobre todo, aparte es una película muy entretenida, una película que se ve, dura 2 horas y 10. Es sorprendentemente larga y para nada aburrida. Y para nada aburrida. Entonces es una película que, bueno, en cierto modo sigue un esquema clásico, ¿no? Un esquema clásico del ejército, el entrenamiento, la primera lucha, donde salen las cosas mal, ya una segunda batalla donde ya hemos aprendido algo y ya pues van saliendo las cosas bien, el encuentro final, ¿no? De los diferentes personajes. En fin, en ese sentido, la película tiene una estructura muy clásica, pero precisamente como decía, una película dentro de esa estructura clásica de soldados bellísimos matando bichos, una serie de comentarios siempre por debajo que la hacen precisamente doblemente divertida. Bueno, Paco, lo dejamos aquí entonces. La película está en Disney Plus, no hay ninguna excusa. De todas formas, yo hacía tiempo que la quería volver a ver y no estaba en ningún sitio y de pronto... Y con lo de Star la han puesto. Y no, aparte de que es un episodio que me hubiese gustado hacer, pero resulta que, bueno, ya está ahí y ya podemos verla. Muy bien, Paco, pues nada, hasta la próxima. Venga, hasta luego.